Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema muy bello para mí. Vamos a hablar de dos libros de Caballo de Troya. En concreto vamos a empezar por hablando del libro 6. Caballo de Troya son una serie de 12 libros del autor JJ Benítez, en donde algunos dicen que es inventado. Él mismo dice que es una información que le pasa a un alto militar de los Estados Unidos. Pero la realidad es que cuando uno ha seguido al Maestro Jesús de Nazaret y lees los libros de JJ Benítez, entiende que el mensaje del Maestro está ahí, puro y verdadero. Vamos a hacer dos podcasts, en concreto vamos a hacer un podcast sobre el libro 6, que tiene una gran revelación, y el siguiente podcast será sobre el libro 9, donde vamos a hablar de ese gran sermón de la montaña. Pero bueno, presentaros a Angélica, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. La verdad que para mí es un placer hacer este podcast y hablar de algo tan bonito, ¿no? Y especial como es el maestro. Algo que cuando hablas de ello te toca profundamente el alma y sobre todo te hace reflexionar. A veces muy corto, pero la gente debería de reflexionar mucho más en profundidad de quién era él y cuál es su figura y cuál es su mensaje, ¿no? Vamos a hablar en concreto hoy del libro 6, ¿no? Donde vemos a un Jesús humano, divino, lleno de emociones. ¿Por qué este libro, el 6, marca tanto un antes y un después, ¿no? Para ti. Uf, para mí especialmente porque Caballo de Troya llegó a mi vida en un momento bastante difícil y bastante delicado, con lo cual no creo que fuera casualidad. De hecho, Caballo de Troya, el primer volumen creo que se publicó en los años 80 y yo realmente lo empecé a leer en el 2021, en septiembre del 2021, ¿no? Porque me coincidió con un momento muy delicado. Me coincidió con la pérdida de alguien, alguien insustituible en mi vida. Y creo que Caballo de Troya para mí significó un antes y un después en algo que has dicho tú, y es en conocer la figura del Maestro Jesús de Nazaret desde otra perspectiva. Y más desde mi experiencia, porque yo había sido educada, había estudiado en un colegio religioso precisamente, donde evidentemente fui educada bajo el concepto de la religión cristiana y más de todo lo que eran los dogmas católicos. Y yo lo que había conocido de Jesús en su momento fue a través de toda esa experiencia que tuve de niña en mis estudios y en mi educación. Pero cuando llegó a mí Caballo de Troya en septiembre de 2021 y empecé a leer, primero no pude parar, empecé el tomo 1 hasta el final, aparte me lo he leído 2 veces, toda la colección, y realmente a mí experimenté lo que decías tú, ¿no? La figura del maestro desde otro lugar. Y ya nunca lo he soltado, ¿eh? Es algo, realmente es lo que decías tú, muchas veces la vida cotidiana nos pone tantas historias que nos olvidamos a veces por ejemplo, de la figura del maestro, ¿no? Y creo que en este caso JJ, yo tengo la sensación que JJ Benítez, esto es una opinión personal mía, ¿eh? Su misión era realmente traer un poco otra vez el mensaje de Jesús y la figura de Jesús desde otra perspectiva, ¿no? Mm. Y, y a mí me encantó lo que descubrí, me encantó lo que descubrí aquí. La verdad que sí, que es un libro muy profundo, son libros muy profundos, ¿no? Mm, Pero vamos a profundizar un poco en el 6 y vamos a profundizar en el monte de Hermón. mm, Algo muy simbólico, pero que ahí sucedieron varias cuestiones, ¿no? La primera es la divinidad, ¿no? El maestro ahí recupera esa divinidad, ¿no? Ese hombre Dios. Digamos que muy poca gente sabe, porque claro, en los textos bíblicos esto no viene, se ve la figura de que el maestro ya
era una persona con esos dones desde pequeño y esto no es así, tal y como lo narra en Caballo de Troya. Y por lógica me lo creo, porque pienso que una persona que llega aquí a estos mundos también viene a experimentar un poco, ¿no? Y el maestro experimentó como ser humano y a una cierta edad recuperó esa divinidad, ¿no? Y es importante que me cuentes tú también qué sentiste a leer esos textos y sobre todo la naturalidad, la sencillez, la humildad y el amor que transmite, ¿no? Realmente, aparte, hay algo que es cierto y es que el tomo 6 es uno de los más impactantes de toda la saga de Caballo de Troya. Y es esto, ¿no? Esto es ese momento en el que Jesús de Nazaret pasa 4 semanas en el Monte Hermón. Y aparte, algo también muy curioso, un dato que hay que dar, ¿no? Se celebra, por ejemplo, en las culturas cristianas, el aniversario del nacimiento de Jesús en el mes de diciembre. Y en el Monte Hermón, en este tomo, precisamente, cuando él va a pasar esas 4 semanas en el Monte Hermón, coincide con su cumpleaños y es el mes de agosto. Y aquí Jesús de Nazaret cumple 31 años, precisamente, ¿no? Estamos hablando que cuando sucede esto, siguiendo la historia, ¿no?, que está informando JJ, estamos viendo que Jesús de Nazaret va a cumplir 31 años y le sucede esto que acabas de decir. En ese monte le sucede algo y es que recupera, o digamos que reconecta y se da cuenta de quién es. Y es fascinante porque es verdad lo que dices, ¿no? Todos pensamos, o al menos yo también pensaba, que Jesús de Nazaret supo desde siempre que era un Dios. No, no era. Y entonces él no lo supo hasta ese momento. No Mm. tuvo esa conexión real de darse cuenta de su divinidad, que luego evidentemente en estas 4 semanas que se describen con absoluta delicia y con absoluta, tengo que decir que con una delicadeza brutal, te hace pensar también, porque hay grandes mensajes de Jesús en estas 4 semanas, ¿no? Y uno de ellos también es que él se da cuenta para qué está aquí, ¿no? Para qué vino a la tierra, ¿no? Mm. Así que es... Es bonito, mm, pero sí que es cierto que hay ciertas cuestiones que las personas deben de comprender, ¿no? Eh, en libros anteriores al 6 se comenta, creo que es en el libro 3 cuando se le llega la revelación a María de que iba a tener un hijo Dios, de quién era la figura, ¿no? Del maestro, ¿no? Que se le conoce ahí como Micael de Nevadón, ¿no? Como el creador de nuestro universo, ¿no? En el libro 6 en adelante nunca dice eso, ¿no? Nunca lo revela. Pero sí que hay cosas muy bonitas, ¿no? Y vamos a hablar de dos de ellas. La primera es que él recupera esa conexión o ese Cristo, porque ahora entendemos el Cristo desde otra perspectiva. El Cristo es lo que todos tenemos dentro, es esa conexión con el Padre. Y él la recupera en base a conversaciones de tú a tú en la soledad y en la naturaleza, ¿no? Y cuando la recupera, dice una frase que es, mi Padre y yo somos uno. Entonces, digamos que él como que recupera la divinidad, ¿no? Tú que eres una gran estudiosa de la metafísica, esto tiene mucho en lo espiritual, en lo divino y en lo humano, ¿no? Porque nos enseña también que el camino para llegar al Padre es la humildad. Evidentemente, y Jesús de Nazaret, una de sus características era esta, que era muy humilde, era muy directo, muy claro y que además era una persona que desprendía esa ternura. Realmente era así, ¿no? Pero esto que dices es interesante porque cuando Jesús de Nazaret recupera, bueno, más que recuperar, entiendo que hace esa reconexión y se da cuenta de quién es y todo, y el Padre y yo somos uno, es un mensaje que luego traslada y que quiere que los mensajeros, que en ese caso él se revelan en el libro, lo hagan llegar. ¿Por qué? Porque al final él nos explica que todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos algo dentro que se llama chispa divina, es decir, todos Sí. poseemos un trocito de Dios dentro, ¿no? Entonces, cuando él dice que
somos uno, el mensaje que está dando es que es para que abramos la conciencia de que el Padre, Dios, o como él le llamaba Abba, está siempre dentro de cada uno y además está esperando que nosotros le cedamos la posibilidad de poder, ¿no? De poder expresarse a través nuestro. Lo que pasa es que mucha gente, es verdad que, no sé, por desconocimiento, por un tema cultural, por un tema de educación determinada, por dogmas y por historias, no se nos explica así. Las historias se nos explican muy diferente, ¿no? Pero lo que Jesús aquí de Nazaret revela es que al final siempre somos uno con Dios, y eso significa que somos mayoría. Cuando te das cuenta que Dios está dentro de ti y que eres hija y un hijo de Dios, que entonces es el momento de que empiezas a vivir con ese estilo de vida determinado de confiar, que confíes, que el Padre te alberga, ¿no? Que está contigo. Claro. Y yo creo que eso, imagínate en la época que estamos hablando, cuando Jesús empezó, ¿no? Luego con sus predicaciones y luego lo hizo a través de sus discípulos y discípulas, que por ejemplo en Caballo de Troya también se descubre que no solo hubieron varones como discípulos, también hubieron mujeres muy valientes. El mensaje que él quería que llegara a todo el mundo es este, ¿no? Tenéis como Padre a un Dios, sois infinitos y en momento y sois inmortales. Mm. Y creo que, bueno, y sobre todo con la humildad, ¿no? Con la que Jesús, con la que el Maestro lo hacía todo. La humildad y el amor, ¿no? El Y amor. cuando él recupera esa divinidad, ¿no? Creo que sus enseñanzas se vuelven mucho más profundas, ¿no crees? Se vuelven más profundas porque se da cuenta cuál es su papel. Entonces él se da cuenta qué es lo que ha venido a hacer, ¿no? De hecho, yo creo que ya te lo compartí a ti en privado, pero no me importa hacerlo aquí en público con la audiencia, ¿no? A mí me impactó tanto, me impactaron tanto este libro y el 6 uno de ellos, que yo tomaba notas, ¿no? Tomaba notas de las enseñanzas de Jesús y libretas, tengo libretas en las que me apunto cosas, ¿no? Y hay algo importante aquí, en uno de este capítulo 6 y de estos 4 semanas en el Monte Hermón, en el que el maestro tiene esta reconexión y se da cuenta de quién es y empieza a desvelar esos mensajes tan profundos, que tiene mensajes, por ejemplo, del tipo, ¿no? Cuando dice, para saber qué es lo que haces aquí, simplemente te precisas de la voluntad. Si tú quieres, puedes saber. Y al final, fíjate que muchas veces cuando hacemos oraciones decimos que se haga la voluntad. Y en el fondo el mensaje del maestro es, em, tú ya eres uno con Dios, por lo tanto, permite que se haga su voluntad. Ese es como encontrar tu mina de oro, ¿no? Permitir que se haga la voluntad del Padre a través de ti, permitir que el Padre actúe a través de ti, ¿no? Abrirle tu, tu corazón, ¿no? Y eso sé que a veces no es fácil, porque vivimos también en el mundo material y en el mundo visible y aquí hay muchas distracciones en este mundo y no siempre estamos con esa reconexión espiritual, ¿no? Pero creo que una de las enseñanzas que nos hace aquí Jesús de Nazaret y que se desvela aquí en este tomo 6 es que al final, si tú quieres, el Padre se revela en ti, ¿no? Y eso creo que es el gran triunfo personal de cada uno. Y en su momento llega de cada uno. Creo que al final nos llega a todos. Sí. Nos llega a cada uno. Hay una cosa importante que yo entendí con todo esto, ¿no? Que cuando dice mi padre y yo somos uno y veo su forma de actuar después, me di cuenta que él actúa desde el amor más profundo, ¿no? Mm. Trata a todo el mundo con amor, incluso cuando lo tratan mal, ¿no? Sabe cuándo tiene que decir lo que tiene que decir, hablándolo claro y directo. Y como que defiende mucho la verdad, pero sí que me he dado cuenta que él sigue siendo humilde, sigue siendo a todo el mundo, sigue tratando a todo el mundo desde el amor, desde la comprensión. Incluso a las personas que estaban enojadas, él las calma con su forma de hablar.
no se altera. Y para mí eso es un gran aprendizaje del libro, ¿no? Que esa para mí es la divinidad que llevamos todos, que quizás deberíamos de aprender, ¿no? A ser mucho más amorosos con nosotros mismos, con los demás y a ser mucho más pacientes y humildes, ¿no? Y no dejar tanto que el ego nos domine. Y has dicho algo interesante, porque fíjate, has dicho algo que además, mira, justamente esta semana, por ejemplo, he estado trabajando en ello yo, ¿no? Por situaciones mías personales. Una de las grandes virtudes del maestro, que también bueno, que se desvelan aquí, es que él tenía esa capacidad de ver en los demás la divinidad que les sostenía. Igualmente en todos sus enemigos, igualmente en aquellos que le hicieron pasar por lo que le hicieron pasar y cosas terribles, ¿no? Y, y esto me hace pensar, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? Vivimos con resentimiento ante lo que nos hace la gente y cosas que nos hacen que no nos gusta y que es una reacción humana? Pero ante esas situaciones, yo, por ejemplo, ahora que explicabas esto, y ahora me has hecho pensar, no me había dado ni cuenta hasta este momento, que me he estado trabajando en intentar ver la divinidad que alberga cada uno, incluso aquella gente que te hace daño. Jesús de Nazaret tenía el gran don, porque claro, estaba mucho más avanzado de hacerlo automáticamente. Yo preciso más trabajo individual. De hecho, esta semana lo he tenido que trabajar haciéndome frases, pero el qué, por este ejercicio que dices tú, desde el amor, intentar ver el amor hacia los otros, incluso hacia la gente que te daña. Y no Mm. siempre es fácil esto, porque No, no es fácil. no es fácil. Muchas veces enviarías a algunas personas a una isla, ¿no? Lo más lejos posible de ti, porque tenemos tendencias muy humanas, pero él nos enseñó a empezar a tener tendencias divinas. Y él, para Mm. él era automático. A mí me cuesta más. Y yo te tengo que reconocer que es algo que a veces me tengo que poner a ello. Intentar ver en el otro, en el que me ha hecho daño, reconocer su divinidad. A veces no es fácil, ¿no? Yo personalmente pienso que no es fácil porque mucha parte de nuestro ego está ahí, ¿no? El ser humano cada vez más solo quiere recibir. Es más, hoy he visto una estadística muy alarmante de que el 67% de la población en España está con ansiedad por temas económicos. Eso nos aleja una barbaridad de la divinidad. Claro, una persona dice, sí, pero es que tengo que comer, pero es que tengo que pagar. Claro, pero es que esa misma frase que te acabo de decir a mí me hace ver por qué antiguamente las personas vivían en el campo y tenían mayor tranquilidad y mayor calma, ¿no? O por qué personas como Aristóteles o compañía tenían una gran sabiduría y no había ni IA, ni había móviles, ni había absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que es porque esas personas tenían una reconexión con la naturaleza, con las personas, que en esta sociedad actual perdemos, porque la realidad es que muchas personas, incluido yo, me meto, tenemos miedo a perder. Miedo a Sí, perder una pareja, miedo a perder un trabajo, miedo a perder dinero. Y vivimos con ese miedo a perder y eso nos aleja de la divinidad, ¿no? claro. Vivimos con ese miedo y Jesús de Nazaret no vivía con miedo. Ahí está la diferencia. Por eso entiendo que él era el mensajero perfecto para enviarnos y darnos y traernos la luz, ¿no? Y dar ese mensaje. Lo que pasa que es lo que dices, una persona que está pasando y sufriendo, que no puede cubrir sus primeras necesidades, no le vengas con el mensaje de ponte a estar inspirado. Entonces, porque esa persona no se puede inspirar cuando está, ¿no? Con esas necesidades. Vamos a hablar de las principales, no de la necesidad de si me voy a comprar el último modelo de móvil. Eso no es una necesidad, ¿vale? Pero un padre de familia, una madre de familia que esté pensando cómo voy a llegar a final de mes para poder cubrir, eso es una primera necesidad, ¿no? Sí. Pero no me voy a cambiar por el último modelo que sale, que además salen cada vez en más corto espacio de tiempo para que nos volvamos todavía mucho más consumidores y nos tenemos que controlar. Eso, ahí viene nuestro trabajo de controlarnos. Pero claro, una persona que está así, cuando empiezas a hablarle de esto, de espiritualidad, a veces se piensa que esto es incompatible. No lo es, pero sí que es cierto que primero hay que tener cubierto lo básico para permitirte lo que decías tú, la calma
o ese espacio de paz para poderte entonces a pensar en tu reconexión espiritual. Pero si no tienes cubierto lo básico, claro, es difícil, ¿no? Que le vayas a una persona con el discurso, no de ahora, pero ponte a pensar y ponte a meditar. Bueno, digamos que primero cubra esto y luego démosle, ¿no?, el espacio adecuado y las herramientas. Y yo te voy a decir una cosa, y es un poco mi experiencia personal. Cuando yo me leí Caballo de Troya, yo experimenté este libro, no solo leí. Creo que al final los libros pueden ser experiencias. Y este libro lo es, si lo dejas que lo sea, ¿no? Y a mí me llegó en un momento muy difícil, en un momento muy, muy delicado de mi vida, y me llenó la vida, me devolvió la esperanza, que no significa que no tenga que seguir pensando en vivir mi vida y en trabajarme y entender. No, no significa eso, significa que me devolvió la esperanza, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día hay muchas distracciones, muchísimas. Muchísimas. Muchas. Y la gente está, como dices tú, un 65%, pues aún lo veo bajo, porque yo creo que hay mucha gente que está pensando en lo de perder, lo que dices tú, la pareja, el trabajo, cualquier cosa, un estatus, Sí. eh, todo. Es muy complejo, ¿no? Vivimos sometidos en un miedo a veces constante. Para Mm. ti, ¿qué frase o qué enseñanza te ha marcado más de este libro 6? Ostras, hay tantas, pero mira, creo que tengo tantas aquí apuntadas también, que de hecho he recuperado hoy mi libreta porque sabía que íbamos a hablar de esto, ¿no? Pero eh, me parece que te voy a decir esta, ¿no? Mira, esta me encanta y además te voy a decir algo. Esta frase del libro la convertí en una afirmación para mí y me la escribo cada día, me la adapté, ¿eh? Ya sabes que yo siempre digo que las afirmaciones, pero te voy a decir esto me encantó, ¿no? Dice, el maestro dice, hacer la voluntad de Abba, de Jesús, es confiar, es un estilo de vida, es saber y aceptar que estás en sus manos, que Él dispone, que Él dirige y que Él cuida. Esta a mí es una de las que tengo aquí también. Esta me la tengo apuntada especialmente porque yo la adapté a mí y cada día me la escribo para recordarme que el Padre sabe que es lo mejor para mí y que Él cuida, Él dispone incluso de aquellas cosas que me llegan que no me gustan. Cuando me escribo esto y me acuerdo de esta parte de Caballo Troyano, el 6, me acuerdo del maestro. Entonces me entra como, ok, si el maestro lo dijo, pues va a ser una de mis... Es como un mantra para mí, ¿no? Entonces destacaría esto. Es interesante porque Jesús nos enseña que todos podemos reconectarnos con esa chispa divina, Mm, pero pocas personas ven que para reconectarnos con esa chispa divina, con ese Abba, Padre, Azul o Dios, debemos de darnos a su voluntad. Y darnos a su voluntad quiere decir, me importa tres carajos lo que tenga material, me importa tres pepinos las personas que tengo al lado, y actúo y hago por él. Y tú dices, ¿cómo actúa y hago por él? Pues yo creo que al final es simple, ¿no? ¿Cómo actúa un padre con sus hijos? Desde el amor. amor. Desde el amor, que además Jesús también en Caballo de Troya lo vuelve a repetir. A ti y a tus semejantes. Efectivamente. ¿Mm? Mm. Querida Angélica, para despedir esto has soltado una frase impresionante, pero yo quiero que me digas en tres palabras qué significa para ti el maestro. Pues mira, creo que, no sé si a lo mejor se va a entender, pero para mí el maestro es un estilo de vida. Es un estilo de vivir. Una vez él, entiendes, yo y creo que además a ti en privado te lo he explicado muchas veces, ¿no? Yo no lo he soltado al maestro. Va conmigo. Me lo llevo a todos lados.
Es mi equipaje de mano, me lo llevo a todos lados y cuando tengo, sobre todo cuando tengo momentos de aquellos de que me sacuden las cosas y la gente o me hacen cosas que pienso en él. ¿Y sabes qué pienso? ¿Qué pensaría él? Y seguramente está bastante lejos de lo que en ese momento pienso yo, ¿no? Porque él era, él realmente era el amor personificado, ¿no? Pero bueno, es un estilo de vida para mí, Mm. vivir con Yo él. del tiempo que hace que nos conocemos, mm, cabe destacar que cuando el maestro toca en el corazón de las personas empiezan a actuar de esa manera, ¿no? Y sí que es verdad que esto está a lo mejor feo decirlo, pero tanto tú como yo, porque somos dos personas que sentimos igual, el nivel de compromiso de ayudar y de compartir es alto. Y Mm. eso ahí es donde empiezo, o creo que empieza el maestro y sus ángeles a hacer su trabajo. Ojalá, mira, si es así, qué bonito y me encanta pensar que puede que sí, que estemos haciendo, nos estemos acercando un poquito más al trabajo del maestro, que él lo hacía todo desde el amor y que nosotros es verdad que tenemos esa vocación de ayudar honestamente, ¿no? Y desde la humildad, porque tú y yo Mm, siempre decimos que nunca dejamos de aprender, no somos maestros de nada, aquí estamos como alumnos de la vida, pero que sí que nos gusta ayudar y todo lo que aprendemos intentar ser mejores, mejores personas y profesionales para poder, ¿no? aportarlo a las personas que se cruzan y que acuden a nosotros. totalmente. Muchas gracias, Angélica. Venga, un placer.